para transmitir consuelo a la iglesia, para transmitir, hermano, esperanza a la iglesia, para renovar la fe del pueblo de Dios, de todos los tiempos y de todos los lugares. En esta mañana, hermanos, vamos a estar enfocando nuestra atención en los versículos 3 hasta el final del capítulo. Y solamente a manera de introducción al mensaje de hoy, quiero hacer un breve resumen de las verdades más importantes, hermanos, de la verdad más importante que nosotros aprendimos en los primeros versículos del capítulo 10 la semana pasada, porque eso va a poner el fundamento de lo que vamos a estar considerando hoy. Hermanos, cuando nosotros vimos los primeros, específicamente los primeros 2 versículos del capítulo 10 de Apocalipsis, nosotros aprendimos, hermanos, que esta visión, como acabo de decir, fue dada a Juan para que la transmitiera a la iglesia, para renovar la esperanza de la iglesia, para que la iglesia, en medio del caos que estaba viviendo y que estaba por venir, en medio de las aflicciones, en medio de los tiempos tan angustiosos en los que ellos estaban, y en vista de que la situación, hermano, las aflicciones no iban a terminar, sino que iban a seguir, Dios da esta visión para renovar a la iglesia, para renovar la fe de la iglesia. Y una de las cosas, hermano, que nosotros aprendimos, hermano, es que en medio de la agonía que resulta, en medio del caos que resulta de los juicios temporales de Dios sobre la creación y sobre hombres impenitentes, aún cuando la iglesia, hermano, está en medio de una generación perversa como la nuestra, la iglesia puede tener esperanza. Porque la esperanza de la iglesia, y esta es la verdad que yo quiero resaltar a modo de introducción al mensaje en esta mañana, la esperanza de la iglesia, como nosotros la vimos y aprendimos la semana pasada, no es circunstancial, no depende de nuestras circunstancias. Y yo sé que esta es una verdad que ustedes han escuchado muchas veces desde este púlpito, independientemente de cuál sea nuestra circunstancia, independientemente de cuáles sean los tiempos y las épocas en que nos toque vivir providencialmente, la esperanza de la iglesia, la paz de la iglesia, hermano, permanece firme. Porque no está basada en las circunstancias, no depende de las circunstancias, sino que está basada, hermano, en la verdad de la naturaleza de Dios. La esperanza de la iglesia, hermano, está basada, está enraizada en la verdad de que Dios es quien Él dice que es. Y esto lo vemos, hermano, en que el capítulo 10 comienza haciendo una descripción de Cristo. Y cada una de las palabras que usa, cada una de las imágenes visuales que usa Juan, describen, apuntan a un aspecto de la naturaleza de Dios. Porque Cristo es el enviado de Dios para nuestra salvación. Porque Dios es un Dios que cumple sus pactos. Porque Dios es un Dios justo, y porque Dios es un Dios que es soberano sobre toda la creación. En medio del caos, en medio de las circunstancias difíciles, la iglesia tiene esperanza. La iglesia puede tener consuelo, y nuestro consuelo está enraizado en Dios. Nuestro consuelo está enraizado en la verdad de que el Señor es Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Nuestra confianza, nuestro consuelo está enraizado en la verdad de que Dios no tendrá por inocente al culpable, y que Él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. En esa verdad reposa nuestra confianza. Amén, hermano. Esta es la verdad fundamental que nosotros aprendimos la semana pasada al considerar la descripción de Cristo. En esta mañana, hermano, vamos a continuar considerando y desempacando las verdades contenidas en este capítulo, con el propósito, hermano, de incrementar en el creyente nuestro sentido de consuelo y esperanza en Cristo. Y con el propósito, hermano, de advertir a los incrédulos
del juicio venidero y de la gravedad del pecado y de la suficiencia de Cristo para salvar. Hoy vamos a estar considerando Apocalipsis capítulo 10, versos del 3 al 11, bajo el título, hermano, una visión consoladora, segunda parte. Una visión consoladora, segunda parte. En la semana pasada, hermano, vimos que esta es una visión consoladora, porque es una visión que produce, hermano, esperanza. Y una vez más, nuestra esperanza está ¿en quién? En Dios. Hoy voy a dar quiero compartir con ustedes dos verdades adicionales, dos razones adicionales por la cual esta es una visión consoladora. Que fue consoladora para la iglesia a la que Juan escribió, pero ha sido como una visión consoladora para la iglesia de todos los tiempos. Y el propósito, la intención del Espíritu Santo es que en estas verdades, la que vimos la semana pasada y la que vamos a ver hoy, tu alma encuentre consuelo, tu alma encuentre esperanza. Hermanos, con esto en mente, quiero leer con ustedes el versículo, vamos a leer desde el versículo 1 para que usted tenga el contexto. Dice: y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Verso 3: y gritó a gran voz como ruge un león, y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y la tierra, y el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación. Verso 7: sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Hermano, quiero que vayamos despacio en estos versículos, específicamente desde el verso 3 en adelante. El verso 3 continúa Juan describiendo lo que él oyó y lo que él vio, y dice en el verso 3: y gritó a gran voz como ruge un león, y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Lo primero que quiero ver con ustedes en esta mañana es que esta es una visión consoladora, porque es una visión que contiene un juramento. Esta es una visión consoladora porque es una visión que contiene un juramento. Y cuando Juan dice, hermano, en el verso 3, que gritó a gran voz como ruge un león, está hablando, ¿no, amados hermanos? La idea que Juan está tratando de comunicar, o que quiere comunicar, es que la voz del que hablaba era una voz autoritativa, era una voz poderosa. Cuando Dios habla, todos deben escuchar, porque su voz es autoritativa, su voz es poderosa. Juan comienza, hermano, o continúa describiendo su visión, dejando claro que, hermano, dando por sentado la autoridad de aquel que habla. Este no era un sueño que Juan estaba teniendo, esta era una revelación, una visión que el Dios del cielo estaba comunicando a la iglesia a través de Juan para el consuelo de la iglesia. Y la iglesia debía prestar atención, porque esta revelación, esta visión es autoritativa. Es Dios quien está hablando, y ellos tenían que recibirla como de parte de Dios, no como de parte de Juan. Pero quiero que notes un detalle importante. Dice el texto que cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Amados hermanos, en el verso 4 dice: después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y esto, hermano, es un detalle de no poca importancia para nosotros en esta mañana. Los 7 truenos están haciendo referencia no solamente, hermanos, a la completitud del juicio de Dios sobre los impenitentes,
no solamente a la perfección de la justicia de Dios al castigar a los impenitentes, sino que cuando habla de los 7 truenos está haciendo referencia a las 7 trompetas, a los juicios que han tenido lugar y que están teniendo como resultado de la apertura de los sellos y específicamente el toque de las 7 trompetas. Pero mira el detalle importante, dice el texto que cuando los 7 truenos hablaron, Juan fue a escribir lo que él oyó. Y Dios le dijo, no lo escribas. Sabemos que fue Dios, hermano. La voz que él oyó fue la voz de Dios. No le escriba. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Muchos comentaristas bíblicos han tratado de discernir, descifrar qué dijeron, qué Juan oyó cuando los truenos hablaron. Hermano, si nadie puede descifrar eso, nunca, en este siglo, nadie podrá determinar qué fue lo que Juan oyó, porque Dios selló lo que ellos dijeron. Y esta es la razón por la cual quiero enfatizar esto, es porque cuando nosotros leemos Apocalipsis, leemos la Biblia, nos damos cuenta, hermano, de una gran realidad. La Biblia declara que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y la que Él quiere comunicar a su pueblo, Él las ha revelado a través de los profetas y a través de su palabra. Amén, hermano. Y una vez más, la razón por la cual esto es importante es porque nosotros tenemos en la Biblia todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Todo lo que Dios quiso revelar a su pueblo, ya Dios lo reveló en su palabra. La iglesia no necesitaba saber lo que los truenos dijeron. Eso le correspondía a Dios solamente. A la iglesia lo que necesitaba era componer su confianza en este Dios que es justo, verdadero, fiel, un Dios de pacto y un Dios, hermano, que cumple sus promesas. ¿Cuál es el fundamento de nuestra confianza? Amén. Y dice en la Biblia que Juan fue a escribir y el ángel oyó la voz de Dios, sella las palabras, las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. En el verso 5 dice, entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo. Hermano, no quiero que pierda de vista que esta es la segunda vez que se menciona que este ángel, que ya vimos por qué creemos que está hablando de Cristo, dice que es la segunda vez que se menciona que está sobre el mar y sobre la tierra. La razón por la cual es importante, porque una vez más el Espíritu Santo está llevando a la iglesia a poner su confianza, a descansar en la verdad de que Dios es soberano. Dios es sobre todas las cosas. Y quiero que notes, hermano, que dice el texto, hermano, que levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación. ¿Qué significa esto? Hermanos, nosotros creemos a la luz de la Escritura que toda la Biblia es inspirada por Dios. Nosotros creemos también que la inspiración de la Escritura es a nivel verbal y es plenaria. Es plenaria porque creemos que de Génesis a Apocalipsis toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Es la palabra, la misma palabra de Dios. Y creemos también que es verbal porque lo que eso significa es que creemos que la Biblia fue inspirada a nivel de palabras, no a nivel de ideas o de pensamientos. Cada palabra que nosotros tenemos en la Escritura es, hermano, la misma palabra de Dios. Es exactamente lo que Dios ha querido comunicar a su iglesia a través de los siglos, de los años. Y creemos, hermano, lo creemos también porque nosotros tenemos la convicción de que Dios no solamente creó e inspiró la Escritura, sino que también Dios la ha preservado a través de los años. Amén, hermano. Digo esto porque cada detalle que nosotros vemos en este texto no es casual. No son detalles, hermanos, sin importancia o que Juan escribió a la ligera. Cuando dice, hermano, que cuando él vio al ángel, dice que cuando él lo vio, el ángel que estaba de pie sobre el mar y sobre la tierra, dice que levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Esa
descripción es importante para entender el juramento, hermano, que contiene esta visión. Porque esa expresión pone en contexto, hermano, el juramento que Dios hace a su pueblo. Muchos comentaristas bíblicos, o muchos no, algunos comentaristas bíblicos, se basan en el versículo 6 para decir precisamente de que el ángel que está hablando no puede ser Cristo porque hace un juramento. Y vemos que el ángel dice que jura por el que vive por los siglos de los siglos, por el Creador. Este ángel, este ser, hace un juramento y jura por Dios. Y ellos dicen, de hecho, el hecho de que jura por Dios no significa, o sea, no indica que este ser no puede ser Cristo. Y la razón por la cual no estamos de acuerdo con esa interpretación es porque eso es precisamente lo que Dios hace cuando Él quiere grabar en el corazón de su pueblo la seguridad de sus palabras, la seguridad de su promesa, hermano, de que Él va a cumplir su pacto. Amén. Y esto lo vemos, hermano, a la luz de toda la Escritura. Quiero ver, hermano, quiero que veas dos pasajes de la Biblia conmigo. Quiero que mires, hermano, en primer lugar, en el libro de Daniel. Daniel capítulo 12. Amén. Daniel capítulo 12. ¿Todos lo tienen, hermano? Amén. Daniel capítulo 12. Y quiero que animarte a que tú hagas una marca ahí en Daniel, porque a Daniel vamos a regresar en un momento, hermano. A Daniel capítulo 2, y quiero que mires, hermano, específicamente en el versículo 7 y el versículo 8. Amén. Dice la palabra de Dios: y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, ¿qué hizo? Juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, ¿qué dijo, hermano? Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Quiero que notes que en este texto, hermano, que es el último capítulo de Daniel, Daniel está teniendo esta visión que tiene que ver con el tiempo del fin. Y esto es un detalle importante, porque dice el verso 7 que él oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró. Aquí vemos, hermano, al Cristo preencarnado haciendo un juramento a Daniel y a su pueblo. Y el juramento es Dios, en nombre de Dios. Él juraba por Dios. Y dice, hermano, el texto en el verso 8: yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío. Daniel sabía que el hombre que él estaba viendo no era un hombre regular, era el Cristo preencarnado. Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. Mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hermanos, no quiero abundar mucho en este pasaje, porque simplemente este es el contexto del capítulo 10.
el contexto bíblico. Pero los que estuvimos aquí para la serie de Daniel, aprendimos, hermano, que el libro de Daniel contiene una serie de visiones que son aterradoras. No, visiones que no contienen buenas noticias para la iglesia. Visiones que tienen que ver con la persecución de la iglesia, con el martirio de los creyentes. Visiones que tienen que ver con el levantamiento de imperios, hermanos, impíos. Visiones que tienen que ver con el ministerio del anticristo. Y aquí Dios le habla a Daniel, Cristo mismo le habla a Daniel, y él termina la visión diciendo: mas tú, Daniel. Fíjate que Daniel no entendió. Dijo: Señor, ¿qué significa esto? Y él le dijo: Daniel, estas palabras están selladas para hasta el tiempo del fin. Y en el verso 13 le dice: mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Tú sabes lo que está diciendo Dios a Daniel aquí, hermano? Daniel, no te preocupes. Esto no es para ti. No se va a ver en tu tiempo. Sigue tú hasta el fin. Descansarás. O sea, me está diciendo: Daniel, te vas a morir. Y tú no vas a ver el cumplimiento de esto. Que es lo que te estoy mostrando. Y te levantarás. Cuando habla de que te levantarás, está hablando de que, Daniel, tú te vas a morir, pero vas a resucitar para recibir tu heredad al fin de los días. Yo te pregunto, ¿cómo Daniel podía estar seguro de que eso iba a pasar exactamente como Cristo se lo estaba diciendo? Porque Cristo mismo juró por Dios, y eso establecía el fundamento de la seguridad de las palabras que Dios había dicho. Hermanos, ¿por qué Dios jura por Él mismo? ¿Por qué Él jura por Él mismo? La Biblia nos da la respuesta. Vamos a ir todos a Hebreos capítulo 6, verso 13 al 20. Hebreos capítulo 6, verso 13 al 20. Amén, hermanos. Hebreos 6, verso 13 al 20. Amén. Hebreos capítulo 6, verso 13 al 20. Todos lo tienen, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos. Verso 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Hermano, una vez más, vamos a hacer una pausa aquí. Aquí el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que Dios jura por Él mismo. Cuando nosotros vemos a Daniel capítulo 12, vemos, hermano, el libro de Génesis, el pacto que Dios hizo con Abraham, y leemos Hebreos capítulo 6, no nos sorprende que Cristo, en la visión de Apocalipsis capítulo 10, jure por Dios, jure por Él mismo, porque eso es lo que Dios acostumbra a hacer. Y dice el texto, hermano, verso 14, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Verso 16 dice: porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual, aleluya, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aleluya. Hermanos, cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 10, a la luz de estos versículos, nosotros lo que estamos viendo es, hermano, que Dios, con este propósito, hermano, para que los herederos de la promesa pudiéramos, hermano,
ser grandemente animados. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Tú y yo. Para que Juan y la iglesia a la que él escribe fuera grandemente animada en medio del caos que estaban viviendo. Dios jura por él mismo. ¿Y qué es lo que jura? Que ya no habrá más dilación. Que ya no habrá más dilación. Amados hermanos, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 10. Y mira, ¿a qué se refiere él cuando dice esto? Apocalipsis capítulo 10 dice, hermano, en el verso 7, dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí, cuando nosotros leemos este versículo y consideramos el juramento que contiene esta visión, nosotros tenemos que preguntarnos: ¿cuál es el misterio de Dios? Porque el misterio de Dios, la consumación, el corazón de este juramento que Dios hace para animar a su pueblo, para animarte a ti y a mí, tiene que ver con la consumación del misterio de Dios. Por tanto, tenemos que entender a qué se está refiriendo. Hermanos, cuando la Biblia habla del misterio de Dios, es interesante, es importante hacer notar que no está hablando de algo místico, de un conocimiento que solamente alguien especial tiene en la tierra. No, cuando habla del misterio de Dios, la Biblia, hermano, hace referencia a algo que solamente Dios conocía y que Él ha dado a conocer. Una verdad que a menos que Dios la diera a conocer, es imposible que el hombre la entendiera o la recibiera o la descubriera por sí mismo. Ahora, para nosotros poder entender esto, tenemos que ver en la Biblia cómo Dios usa la palabra misterio. Y es aquí donde esta visión se pone interesante. Mira conmigo, hermano, vamos a regresar a Daniel. Pero en esta ocasión vamos a ver Daniel capítulo 2. Amén. Y vamos a leer el verso 27 al 28. Y vamos a saltar al verso 44 al 47. Amén, hermano. Daniel capítulo 2, verso 27 al 28. Y luego vamos a leer el verso 44 al 47. ¿Todos lo tienen, hermano? ¿Cuántos recuerdan Daniel capítulo 2? La mayoría de nosotros nos acordamos de este pasaje. Mira, vamos en directo al versículo 27. Dice la palabra de Dios, hermano. Entonces respondió Daniel ante el rey y dijo: en cuanto al, ¿qué cosa? Misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Amén, hermanos. Ahora, vamos a hacer una pausa aquí. Por eso decía hace un momento que cuando la Biblia habla del misterio de Dios, no está hablando de algo místico, gnóstico, que solamente un grupo de personas saben. Aquí la Biblia dice claramente, Daniel dice: el misterio que tú quieres saber, no hay sabio, no hay adivino que te lo pueda revelar. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y mira lo que dice el texto: y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. En la visión que Nabucodonosor tiene, que es descrita en el capítulo 2 de Daniel, que es la estatua. ¿Usted recuerda la estatua? Que la cabeza de oro y los pechos y los pies de diferentes materiales. Dios estaba revelándole a Nabucodonosor no solamente lo concerniente al fin de su reinado, sino que le estaba revelando a Nabucodonosor
concerniente a el fin de los tiempos. Dios le estaba revelando a Nabucodonosor lo que él iba a hacer, el plan de redención desde su reinado hasta el final de los tiempos. Ese es el mensaje del estatua de Nabucodonosor. Ahora mira el versículo 44 al 47. Dice el texto, hermano: en los días de estos reyes, una pausa, acuérdate que está hablando de sucesión de reinos. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a ningún pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que se ofreciera presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Hermanos, el misterio de Dios en la Biblia es el Evangelio. Es el plan de redención que Dios lleva a cabo a través de Jesucristo en la historia de la humanidad. Dios le estaba, hermano, dándole a saber a Nabucodonosor y a la iglesia y a todos los hombres que todos los reinos de este mundo serán destruidos, pero habrá un reino que no será destruido. Habrá un reino que no será entregado a ningún hombre. Será un reino que comenzó con una piedra que se cortó, no con mano de hombre, y se convirtió en un monte que llenó toda la tierra. Y ese reino es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Juan ve la visión en Apocalipsis capítulo 10, está diciendo, cuando dice el ángel: ya no habrá más dilación, sino que los días en que el ángel que toque la séptima trompeta, se consumará el misterio de Dios. Lo que Dios le estaba comunicando a su pueblo es: ya no habrá más dilación, el tiempo del fin ha llegado. Y Dios consumará su misterio. ¿Y cuál es la consumación del misterio de Dios? ¿Cuál es la consumación del Evangelio? Cuando Cristo regrese, la iglesia sea llevada con Él y Dios establezca su reino justo en la tierra. Ese es el misterio de Dios. El Evangelio de Jesucristo. Y eso lo sabemos, no tenemos tiempo para buscarlo, pero eso lo sabemos por lo que dice también, hermano, y quiero que lo anotes para que tú lo veas en tu Biblia. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, versos 25 al 26, da mucha más luz en esto. Ahora bien, ¿por qué esto es importante para ti y para mí? Porque este juramento provee consuelo, hermano, para la iglesia. Este juramento, hermano, es un juramento, es un mensaje de esperanza, consuelo y vindicación para el pueblo de Dios. A esta iglesia que estaba sufriendo, a esta iglesia que tenía que lidiar, acuérdate que la iglesia Apocalipsis, Dios le escribe, y estas iglesias estaban lidiando con falsa doctrina, estaban lidiando con persecuciones, estaban lidiando con la blasfemia de los que se decían ser judíos y no lo eran, con la blasfemia de falsos creyentes, estaban lidiando con la incredulidad dominante en aquel tiempo. Una de ellas moraba donde estaba el trono de Satanás. Dios a esas iglesias, a nosotros nos consuela diciendo: el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, se acabó. Y ese día Dios juzgará, vindicará al pueblo de Dios, juzgando a los impíos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Apocalipsis capítulo 11 describe el toque de esa trompeta. Y no voy a ir a él porque
de eso vamos a predicar el próximo domingo, pero quiero que notes, hermano, solamente que cuando esta trompeta en Apocalipsis capítulo 11, hermano, específicamente dice, hermano, cuando tú lees el texto, tú te das cuenta, hermano, que hay un canto de adoración. En el verso 17, por ejemplo, dice que los ancianos, los 24 ancianos que son la iglesia, dice que cantaron diciendo: te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que era, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Por eso digo que este juramento es un juramento, hermano, que transmite un mensaje de esperanza, consuelo y vindicación para el pueblo de Dios. Porque Dios le está diciendo: te lo juro por mí mismo, ya no habrá más dilación. Mis siervos recibirán su recompensa, y yo destruiré a los que destruyen la tierra. Amados hermanos, quiero terminar en esta mañana también. Bueno, este juramento no solamente produce el mensaje, el juramento en sí no solamente transmite un mensaje de esperanza y consuelo a la iglesia. Este juramento, hermano, contiene un ultimátum para todos los hombres. ¿Y por qué digo esto? Hermanos, porque dice la Biblia, hermano, que el tiempo ha llegado y ya no habrá más dilación. El día en que Cristo venga y el séptimo ángel toque la trompeta, no solamente los siervos de Dios, la iglesia no solamente será vindicada y será, hermano, su fe será consumada, sino que ese día Dios traerá juicio sobre los hombres. Ahora, yo creo que tú mires la relación que hay entre el capítulo 10 y el capítulo 9. En el capítulo 9, vamos a ir al capítulo 9 por un momento. Dice en el verso 20 y en el verso 21: y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios y de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Para estos hombres es el ultimátum que contiene este juramento. Para ellos el tiempo también ha llegado. Ahora, ¿quiénes son estos hombres? Bueno, dice el texto, hermano, el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, o sea, los que no fueron muertos por las plagas anteriores debido al toque de las trompetas, dice que no se arrepintieron de las obras de sus manos. Hermano, escúchame bien en esta mañana, mi amigo que estás aquí. Cuando dice que no se arrepintieron de las obras de sus manos, está diciendo que no se arrepintieron de practicar el pecado, a pesar de que estaban viendo en la creación y en ellos mismos los justos juicios de Dios. Ellos en su corazón decidieron continuar rebelándose contra Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Dice el texto, hermano: no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Hermanos, dice el texto que estos hombres no dejaron de adorar a los demonios. Déjame decirte algo. Aquí no hay tal cosa como no adoradores. Si tú no adoras a Dios, tú adoras a los demonios. Y las personas, cuando la iglesia de hoy escucha esto, lo primero que viene a nuestra mente es las personas que se postran delante de ídolos de plata, madera o bronce. Esa es una expresión primitiva de idolatría. La idolatría y la adoración a los demonios tiene una expresión mucho más contemporánea y moderna en este tiempo, y no tiene que ver con imágenes necesariamente.
Nuestros corazones, el corazón del hombre sin Cristo es una fábrica de ídolos. Cuando tú adoras, hermano, el placer, la comodidad, cuando tú adoras, tú buscas primero tu propia realización como persona. Cuando tú buscas primero, hermano, y pones en primer lugar la consumación de tus deseos. Cuando tú, amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, buscas en primer lugar establecer tu reino y te olvidas del reino de Dios y de la gloria de Dios, tú estás adorando tus ídolos y por ende estás adorando demonios. Porque la idolatría es una herramienta de Satanás para llevar al hombre a dejar de adorar al Dios vivo para adorar a dioses falsos. Y la adoración a dioses falsos es la adoración a Satanás y los demonios. Cuando tú estás en la iglesia, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, y tú escuchas la palabra de Dios, y tú solamente dices, amén, qué buen mensaje, qué interesante. Pero ese mensaje no te lleva a obedecer a Dios, no te lleva a vivir para la gloria de Dios. Tú no es que estás dejando de adorar a Dios, tú estás adorando ídolos. Tú te estás adorando a ti mismo en lugar de Dios, porque tu vida continúa ese patrón de desobediencia, y es una desobediencia que no es por ignorancia, es una desobediencia activa. Yo sé lo que Dios dice, yo sé lo que Dios demanda, pero yo soy mi propio Dios. Eso es adoración a los demonios. Y dice el texto también, hermano. Dice el texto también, verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. Está hablando aquí homicidio. Cuando tú lees homicidio, evidentemente lo que viene a tu mente, lo primero que cosa es lo que asesinan a otras personas. Pero no olvide las palabras de Cristo cuando dijo: cualquiera que le diga necio a su hermano, cualquiera que le diga estúpido a su hermano, es culpable de juicio. Porque cualquiera que abre su boca para ofender a su hermano, para ofender a su prójimo, ha roto el mandamiento que dice: no matarás. Cuando tú dejas en tu corazón que el resentimiento contra tus hermanos y contra tu prójimo te domine, y tú abres tu boca para hablar mal de tu prójimo, para ofender a tu prójimo, tú estás rompiendo este mandamiento. Tú eres un homicida, y para ti es este ultimátum. El tiempo ha llegado. Dice: para los inmorales. Dice que no se arrepintieron de su inmoralidad. Hermano, cuando hablamos de inmoralidad, yo les mencionaba a ustedes la semana pasada que tuvimos una conferencia en Amarillo, en Paramount Baptist, about el diseño original, y en ese tiempo de pregunta y respuesta, una pregunta que decía: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad y el lesbianismo? Y hermano, y ahí decíamos, la Biblia claramente dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la Biblia. Todos aquellos que se identifican con el movimiento LGTB+, aunque no practiquen no practiquen lo mismo que ellos practican, pero apoyan y promueven sus ideales y sus prácticas, son personas inmorales. Y para ellos es el ultimátum de Dios también. No existe tal cosa como cristianos homosexuales, ni como cristianos transgéneros. La homosexualidad y el lesbianismo es simplemente una expresión de la rebelión del hombre contra Dios. Y ahí se hablaba de la verdad de que cuando el hombre dice: yo soy una mujer en un cuerpo de hombre, esa es la expresión de un alma que le dice a Dios: tú me hiciste mujer o tú me hiciste hombre, pero yo digo que soy mujer. No me importa lo que tú dices, yo soy Dios. Yo digo lo que yo soy. Yo tengo cuerpos
La ciencia puede determinar que soy hombre, pero yo me siento mujer, yo soy mujer, atrapada en un cuerpo hombre. Eso es mentira. Eso es rebelión contra Dios. Hermanos, y nosotros somos muy buenos para decir, oh, los homosexuales y las lesbianas, todos van al infierno. Déjame decirte, el que ve pornografía y no se arrepiente, va al infierno. Es un inmoral. Lo que vive en cohabitación, en unión libre, eso es inmoralidad. Y muchos en la cultura de nosotros dicen, bueno, ¿cómo es que vivir en unión libre es inmoral? Bueno, vivir en unión libre es inmoral delante de Dios y es pecado, porque por dos razones fundamentales. Número uno, porque el sexo es un regalo que Dios dio al hombre para que lo disfrutara solamente en el contexto del matrimonio. Y número dos, cuando dos personas, un hombre y una mujer, viven en unión libre, ellos están distorsionando la relación que hay entre Cristo y la iglesia, porque la Biblia dice que el matrimonio, el misterio del matrimonio es con relación, apunta a la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Cuando dos hombres, un hombre y una mujer viven juntos y no se casan, se rehusan el compromiso de estar casados, están reflexionando, están distorsionando la relación que hay entre Cristo y la iglesia, porque Cristo hizo un pacto con su pueblo. Y el matrimonio del pacto, el pacto del matrimonio habla de esa realidad. Son los inmorales, cualquiera que sea, no van, dice que no se arrepintieron. Dice, ni de su inmoralidad ni sus robos. Para ellos es este ultimátum, el tiempo del fin. Y quiero que notes que cuando Cristo le dice a Juan, ya no habrá más dilación. Hermano, está hablando de que ya el tiempo ha llegado, está hablando como, aunque el tiempo no estaba ahí, cuando dice que el tiempo ha llegado es porque es una realidad. Es una realidad, y es por eso que en esta mañana, todos aquellos que están aquí sin Cristo, yo quiero que tú vayas a tu casa pensando en esto. Este mensaje es para ti. Dios ha hecho un juramento. Él ha jurado por Él mismo que ya no habrá más dilación. Tú necesitas arrepentirte de tu idolatría, de tu rebelión, de tu inmoralidad, de tus robos. Arrepiéntete, porque la ira de Dios está sobre ti. Aquellos que están en la iglesia semana tras semana, pero su vida no refleja el poder del evangelio, el ultimátum es para ti. El tiempo ha llegado y tú necesitas estar listo para ese día. ¿Y cómo tú te preparas? Arrepintiéndote de tu pecado y creyendo en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Jesucristo, hermano, dijo cuando en su ministerio terrenal, aleluya, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed el evangelio. Y el evangelio es la buena noticia de que Dios descendió del cielo, se hizo hombre, tomó nuestro lugar en la vida y en la muerte, murió, fue enterrado y al tercer día resucitó victorioso entre los muertos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo ha jurado que ya no habrá más dilación. Hoy es el día de salvación para ti. Cree y arrepiéntete y tú serás salvo. Y si tú eres creyente, toma consuelo en la verdad de que tu Señor regresará. Él hará nuevas todas las cosas. Él pagará, dará justa retribución a los que te afligen por causa de Cristo. Tu fe será vindicada. Toma consuelo en esa verdad. Amén, hermanos. Qué lástima que el tiempo se nos fue. Yo quería ir bien despacio en este pasaje porque yo quiero que usted entienda bien, y a la hora de usted explicar Apocalipsis a otra persona, usted pueda saber por cómo llegamos a las conclusiones que llegamos. La semana que viene prometo que vamos a terminar con este punto, una visión que finaliza con una comisión. La semana que viene vamos a seguir en Apocalipsis 11:10 y vamos a estar en los versículos 7 al 8. Hermanos,
¿Cómo tú y yo respondemos esta verdad? Poniendo nuestra confianza y nuestros ojos en el anciano de días. Quiero que te pongas en pie. Vamos a responder al Señor. Quiero que terminemos, hermano, cantando este canto que tenemos en pantalla, anciano de días.